9, trayendo enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy está Claudia conmigo también y estamos hablando en la segunda parte de lo que dimos la semana pasada, la palabra de reino de Dios. Pero vamos siempre a pedirle dirección al Espíritu Santo. ¿Quieres orar, Claudia? Una oración corta. Padre, te damos gracias por esta hora, Señor. Espíritu de Dios, que saque de nuestro espíritu todo lo que las personas necesitan escuchar y aprender. Gracias. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que enseñamos acá, Señor. Y te damos gracias a las personas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir hablando entonces de la importancia de la palabra. El reino de Dios es un reino diferente al reino en que vivimos aquí en la tierra. Así es. Estamos en el reino aquí del enemigo, del Dios de este siglo. El Dios de este siglo, pero así lo llamó Jesús. Todos nosotros que hemos recibido al Señor fuimos trasladados de este reino al reino de su amado Hijo, que es el reino de Dios, que es el reino del cual estamos hablando aquí. Y es importante saber todas las leyes que tienen que ver con este reino, porque esas son las leyes que nosotros necesitamos saber para poder recibir, Claudia, todas las promesas que nos ha dado el Señor a nosotros. Amén. Y sabemos que la palabra de Dios contiene toda la fuerza espiritual para cambiar cualquier situación. No importa la situación en que tú estés. Hay una promesa para ti en esta Biblia. Hay 7,000 y pico de promesas. Esa Biblia que te pertenecen, han sido dadas. Y depende de ti y de mí recibir. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú te estás poniendo de acuerdo con Dios. Y estás creando imágenes de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida. Pero cuando hablas palabras negativas, te estás poniendo de acuerdo con el reino de tinieblas. Y estás creando imágenes de acuerdo. Yo quiero siempre comenzar con Deuteronomio 30, 19. Amén. Porque eso es tan importante. Ese es Dios hablándote a ti y a mí. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que toda palabra que tú hablas es para vida o para muerte, para bendición o para maldición. Y todo lo que tú haces y hablas afecta tu descendencia, tus hijos y tus nietos. Por eso es importante poner tus oídos en enseñanzas correctas de acuerdo a la palabra. Porque enseñanzas erróneas van directo entran por tus oídos y van a tu espíritu. Así es. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de acuerdo a la palabra de Dios, esa palabra de Dios es una fuerza espiritual que llega a tu espíritu donde es desarrollada tu fe. Y así es como funciona. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que significa que toda palabra de Dios es espíritu, unción y vida Zoe, la vida de Dios. Amén. Y eso es importantísimo que nosotros sepamos que cuando la Biblia habla de confesión, es confesión, hablar de acuerdo a la palabra de Dios. No que le vas a confesar los pecados a nadie. Es correcto. Que estás confesando lo que dice la palabra, tomándolo para ti. Correcto. Por ejemplo, Él mismo tomó mis enfermedades y cargó mis dolores. ¿Ven? Esa es la palabra de Dios que la estás tomando para ti cuando la hablas así. Así es. Y hay un espíritu de vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios, el poder espiritual que tiene la capacidad de que la promesa se cumpla en tu vida. Pero tienes que recibirla, hay un método. Hay un método de recibirla y no solo que método, que tú tienes que saber que esa palabra no es solo confesarlo una vez, ponerle acción correspondiente a esa palabra y hoy vamos a enseñarte cómo meditar. Sí, porque la meditación ayuda mucho a que tú recibas las promesas de Dios. Claro, porque la palabra, pastora, es la semilla incorruptible.
Y cuando esa semilla es sembrada en tu espíritu a través de tu boca, cuando tú estás hablando la palabra de Dios, cuando yo estoy hablando la palabra de Dios, esa palabra que es semilla va a tu espíritu, que es tu corazón. Y ahí va a concebir aquello que tú estás sembrando. De acuerdo a la promesa, la situación, la circunstancia, tú la tomas esa palabra. Tienes que recibirla. Y la recibes. La recibes. De Dios se cree y se recibe. Si no la recibes, la unción que hay en la palabra sale de nuevo de Así ti. es. Porque siempre que se habla palabra de Dios, si es de sanidad, ahí está ya la sanidad para que tú la recibas. Si es de prosperidad, ahí está la prosperidad para que tú la recibas. Amén. Depende de lo que tú necesites. Y así como funciona de los cielos. Es la manera que tú hablas la palabra de Dios, transmite la fuerza de fe a tu espíritu y se manifiesta lo que tú estás esperando de acuerdo a la palabra. Proverbios 3:3 dice, átalas a tu cuello, esa es la palabra, escríbela en la tabla de tu corazón. La manera que tú escribes estas cosas en la tabla de tu corazón es hablando la palabra de Dios. La Amén. palabra de Dios. Eso es necesario. Que tú todos los días establezcas cómo tú quieres que ese día ocurra, se manifieste, ¿sí? Porque establece vida, Amén. establece bendición y habla las cosas que no son como si fuesen. Y tú vas a ver un cambio en tu vida. Tiene que ser un estilo de vida. Como Claro. hijos de Dios, eso es lo que Dios nos manda a hacer. Hablar su palabra, meditar en su palabra, establecerla y vamos a ver cambios en nuestra vida. Así es. Esto es un principio, no una fórmula. Amén. Confesar la palabra de Dios es un principio que tiene que ser desarrollado. Yo comencé hace más de 30 años. Empecé a cambiar todo lo que yo hablaba negativo y empecé a cambiarlo. Empecé a hablarle a mi Amén. cuerpo, cómo yo quería verme en 20 o 30 años, porque así es. Eso no es cuestión de un día hablarlo. Eso tienes que hablarlo todos los días. Todos los días yo le hablo a mis ojos, Amén. a mis oídos, a mis huesos. Hoy vamos a hacer más tarde una Amén. confesión para los huesos. Si tienes problemas de artritis o de osteoporosis o de cualquier debilidad o dolor en las coyunturas, hoy, esta noche vas a recibir tu sanidad. Amén. Gloria a Porque Dios. así es. Así Sí. es. Amén, así es. Vemos que en el libro de Juan dice que al principio la palabra estaba con Dios en el cielo. Sí. La palabra era Dios, el Porque acuérdate verbo. que la palabra funciona, Dios funciona en círculos. La palabra estaba en el cielo, vino a la tierra con Jesús, la Amén. palabra viva, y Jesús se fue y volvió otra vez, cerró el círculo. Amén. Fue hecha carne. Cuando la palabra fue hecha carne fue que recibió el nombre Jesús. Así es. Él es el verbo, Él es la palabra. Así que vemos importancia de la palabra. De que con la palabra Jesús mismo en la tierra dijo, con la palabra echó fuera demonios, con la palabra sanó a los enfermos. Todo está de acuerdo a la palabra de Dios. Todo funciona con la palabra de Dios. Por eso es que hoy queremos enseñarte a meditar, porque eso es vital. Fue vital para mí, fue lo que me sanó a mí. Porque sí, Claudia, yo sabía confesar la palabra, no sabía lo que era meditar de la manera que hemos aprendido. Así Que es es. como funciona, porque es igual que la ley del sembrador. Amén. El sembrador siempre siembra semilla, va a tu corazón, ahí depende si tú meditas en esa palabra, si se queda ahí o no. Sí. Y vas a recibir al 30, al 60 o al 100 por uno. Yo empecé con el 30, mi fe estaba aquí. Tuve que llegar al 60 y después al 100 por uno, que fue cuando se fue el cáncer. Amén, amén, así es. Y así es. Todo se recibe por fe en su palabra. Y es importante porque la fe, sabemos que viene del oír y oír la palabra de Dios. Por eso en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Ese es el principio. El corazón es el espíritu. El corazón es tu verdadero, el hombre interior, el verdadero tú. Entonces, si crees en el corazón, confiesas con tu boca. Es por eso la importancia de confesar a Jesús públicamente con tu boca. Porque es que es recibirlo. Cuando tú lo recibirlo. confiesas, tú lo recibes. Hay personas que dicen, pero es que yo creo en Jesús, no es creer. Es decirle, ven,
entra a mi corazón, guíame todos los días de mi vida. Es algo diferente, algo diferente. Sí, porque el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca se confiesa para salvación. Gloria a Así Dios. que el hombre cree con el corazón y confesamos con la boca. Y eso es para todo lo que necesitamos. Así es. Para todo. Así es. Entonces, depende de ti qué tú quieres de Dios. Ya Él lo pagó todo. Todo está dentro de ti. Amén. Pero tú tienes que recibirlo y mantenerlo, porque hay un demonio, un diablo allá afuera que te la quiere robar. Es verdad. Y es verdad. Por eso tenemos que estar alerta, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. A mí no me va a devorar. Yo confieso la palabra de Dios lo más que yo puedo. Así es. Vamos a tocar esas 7 cosas que son tan importantes porque la confesión de la palabra funciona. Eso es importante porque las personas no saben que hablar las cosas que no son como si fuesen es importante. Es un principio Es un bíblico. principio bíblico. Dios lo estableció desde el principio. Se lo dijo a Abraham y Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. Y él habló las cosas que no son como si fueran. Y él creyó, dice que no se debilitó. Él creyó en esperanza sobre esperanza. A pesar de las circunstancias que lo rodeaban, Así él es. creyó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Mira lo que dice Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto del mal procede. Wow. Wow. Eso lo dijo Jesús. Amén. Es Amén. importante que tu hablar sea sí o no. Cuando es no, tú no le tienes que dar ninguna excusa a nadie porque tú dices que no, más nada. Así Entonces, es. vamos a confesar. ¿Tú quieres decir la primera, Claudia? Sí. Entonces vamos a ver 7 razones de Primarias. por qué, sí, Importantes. no son las más importantes, por la cual la confesión de la palabra de Dios funciona para ti y para mí. Primero, confesión de la palabra de Dios funciona porque es la manera que siembras semilla en el reino de Dios. Y vamos a leer Marcos 4 del 26 al 27. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es como nosotros tenemos que entender el principio de Dios. Porque el método de Dios, Él lo da y tú lo haces, no tienes que entenderlo. Claro, no tienes que razonar no. de cómo Él lo va a hacer o si lo va a hacer o no lo va a hacer. Es como cuando tú siembras una semilla de mango en la tierra, tú sabes que esa eventualmente en unos días va a explotar esa cáscara y va a salir un arbolito. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabes tú, pero la tierra sí sabe lo que tiene que hacer. Igual que tu tierra, que tu espíritu sabe lo que tiene que hacer cuando tú siembras la semilla en tu espíritu. Qué impactante. Es igualito porque es que todo lo físico fue creado por lo espiritual. Wow. La segunda es confesión de la palabra de Dios funciona porque causa que nuestra fe sea desarrollada. Cuando hablamos la palabra de Dios estamos sembrando semilla y causa que nuestra fe sea desarrollada. Puede ser de sanidad o de prosperidad o sobre tus hijos. Yo no sé lo que tú necesitas porque la fe viene por el oír y oír. No lo que oíste el domingo en la iglesia, Claudia, Sí. lo que oyen todos los días. Todos los días. Entonces, aquí nos dice que la fe viene por lo que oíste. La fe viene por lo que oyes. Oyes, hablando. Así que Dios honra sus promesas, pero nosotros establecemos la meta. Tú siembras semilla, tú causas la fe que venga, hablando la promesa deseada. Amén. Si es sanidad, Él mismo llevó mis enfermedades y cargó mis dolores. O envió su palabra y me sanó. Amén. Así es. Es tremendo. Mira, la confesión de la palabra de Dios funciona porque renueva tu mente con la palabra de Dios. Romanos 2 dice que no nos conformemos a este sistema, a este siglo, a la manera del mundo,
sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Eso es nuestro renovar, entendimiento. cambiar todo lo que hay aquí, que va en Cambiar. contra de la palabra de Dios. Cuando nosotros establecemos la palabra de Dios, estamos de acuerdo con lo que Dios dice. En Isaías 55 te dice que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos y los míos. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos esforzándonos a pensar como Dios piensa y a hablar Y en como Dios acuerdo, piensa. En Dios. acuerdo con Dios. Así que nosotros estamos supuestos a hablar la palabra de Dios. Ponemos Gloria a Dios. todo lo que te esté pasando es menor que la palabra de Dios. Así La es. palabra es superior a toda situación y cambia la situación. Porque que es estás algo atravesando. espiritual. Amén. Y solo comida espiritual es lo que cambia tu espíritu. Tu espíritu solo la palabra de Dios es lo que llena tu espíritu y lo que hace que la enfermedad se vaya de tu cuerpo. ¿Sí? La número 4. ¿Es la 4? Sí. Ok. Confesión de la palabra de Dios funciona para ti porque tienes la respuesta delante de ti. Claro que la tienes. Amén. Envió su palabra y me sanó. Si siempre estás siendo atacado con circunstancias negativas y problemas, habla constantemente, no los problemas, habla la palabra de Dios, lo que dice sobre ese ataque. Si es dolor, tienes que usar la palabra de sanidad. Si es que necesitas dinero, hay tantas promesas de prosperidad en la Biblia. Hay más de 50 promesas que te dice que Él te quiere próspero, que Él te quiere sano, porque así es como Dios funciona. Entonces, si vas al Señor y le dices, Señor, tengo este problema y no me lo puedo quitar, ese problema crece mayor día tras día, eso no te va a dar ningún resultado. Porque lo está fertilizando. Tú tienes que hablar lo que dice la palabra sobre ese problema. Eso es lo que funciona. Pero tienes que renovar tu mente porque empiezas a tener la respuesta delante de ti. Yo comencé esto hace años y años atrás. Jamás yo digo una palabra negativa. ¿Por qué? Porque he acostumbrado a hablar siempre positivo y prefiero no hablar. Y aquí vemos Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree en ese momento cuando oras que lo recibes y lo tienes. No lo tienes en lo físico. No te empieces a tocar. Lo tienes en el espíritu. Así es. Ahora Dios va a ver tu fe, en qué nivel tú estás de fe. Tienes que empezar a dar gracias a Dios y darle gracias que Él envió su palabra y te sanó, que Jesús se llevó tus enfermedades, o que Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. No sé, yo no sé lo que ellos necesitan. Así que eso es importante. Isaías 43:26. Esto es algo tremendo. Sí. Un día voy a hablar de esto. Wow. Hazme recordar, te dice el Señor. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Esto es abogando tu caso con Dios. ¿Sí? Esto es una enseñanza completamente larga y diferente. Porque es como ir a la Corte Suprema. No, y ahí dice, hazme recordar, pero no es que le vas a recordar el problema, porque él ya lo sabe. Lo que dice la palabra. Le vas a recordar su palabra, su promesa. Le vas a recordar tu fe. Y no es eso, es que tú vas con tu abogado, el defensor, que es Jesús. Y él tiene la sangre, pero le falta tu confesión. Dos cosas. La sangre del Cordero y la palabra de nuestra confesión. Necesita tu abogado para defenderte. Porque allí va a estar el enemigo, recordándole todos los pecados al Señor. Toda la falta, la falla, todo. lo que fallamos todos los días. Entonces tú tienes que saber que tú eres en Cristo para eso. Amén. Bueno, lee las 5. Confesión de la palabra de Dios obra en tu vida porque cambia tu corazón. Y leemos Proverbios 4:20-23, que es una ley espiritual de cómo Dios funciona y cómo se recibe de Dios. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. La palabra de Dios es vida y medicina a tu cuerpo. Funciona como la medicina del mundo, que te vas tomando una dosis todos los días. Amén.
Y eso va funcionando igual que si te tomas un antibiótico, pero mejor, Así. porque no te hace daño. Y no es solamente tu cuerpo, el cuerpo, pastora, también la mente, tu El alma. alma. El alma es el cuerpo y el alma, que El son cuerpo donde y el el alma. enemigo ataca. Así que aquí nos dice que la palabra de Dios es vida y medicina. Así que tú tienes que guardar tu corazón con diligencia. Es donde estás tú sembrando la palabra. Porque de tu corazón salen las fuerzas de la vida. La fe, la paciencia que van juntas, el gozo, la fortaleza. Y de acuerdo a Marcos 4, que es la parábola del sembrador que estábamos hablando ahora, tu corazón se puede llenar de cosas que no van a darle fuerza, sino que lo van a debilitar, los afanes de la vida, Todo eso afecta. las preocupaciones y muchas otras cosas, la codicia, que pueden llegar a endurecer el corazón de la persona. Así que si tu corazón se endurece, es fruto y no vas a recibir. Y Por ese es eso el problema importante. que tenemos, que muchas veces no nos mantenemos en fe, no usamos el fruto de la paciencia, porque la fe y la paciencia son primos hermanos. Amén. Tú no puedes tener fe y si no tienes paciencia para esperar a que lo que tú has creído lo veas en lo físico, no vas a recibir. Es como arrancar la semilla. Cada vez que hablas negatividad tienes que empezar de nuevo porque arrancaste la semilla. Y eso es lo que el diablo hace en la parábola del sembrador. Él anda buscando a quien devorar. En el momento que la semilla es sembrada, viene el devorador a quererla robarla. de robarte la semilla. Bueno, Wow. el número 6. Confesión de la palabra de Dios funciona para como signo de fe. Está en Romanos 3:27, que es una ley. La fe es una ley y es la misma ley que Pablo se refiere en Romanos 8:7, que dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La ley de Dios es la ley de fe, que es la ley principal del reino de Dios. Y eso es importantísimo. Lo que tú crees de la abundancia del corazón, habla tu boca. Cada vez que hablas la palabra de Dios, más fuerte crece tu fe y más lo vas a creer. Wow, Así poderoso, es. es Así poderoso. Confesar que la palabra de Dios funciona para ti porque cuando hablas palabra de Dios, los ángeles son activados cada vez que hablas la palabra de Dios. Eso está en Hebreos 1:14, que nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que somos herederos de la salvación. Si tú has recibido a Cristo, eres heredero de la salvación. Yo soy heredera, así que esa palabra salvación es todo. Esoteria, que significa cosas en el mundo físico, como huracanes, carros que chocan, aviones que se caen, todo lo que tiene que ver con la protección de nosotros aquí en esta tierra. Afuera. El Espíritu Santo te guía por dentro y los ángeles abren Amén. Puertas. Necesitas dinero, envía a tus ángeles que te traigan Amén. tu cosecha. Así que esos hablando ángeles son, la palabra son de Dios. poderosos. Es importante saber que tenemos esa disposición. A la vez que nosotros, cuando hablamos palabra de Dios, ellos son activados. A veces no hay ni que ellos mismos oyen la voz. Y la voz de Dios aquí eres tú y yo. Lo dice el Salmo 103:20. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Yo soy la voz de su palabra. Así es. Amén. Bueno, Es ahora importante. queremos hablar de la meditación y tratar de ver si podemos meditar en 1 o 2, porque se nos ha ido bastante tiempo con lo de la confesión, pero es importante. Es importante. La meditación, esto yo lo recibí de Rema de Oklahoma, cómo meditar correctamente. Y ellos usan mucho Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que aquí te está dejando saber que cuando tú estás en un problema, tú tienes que meditar día y noche.
Yo tenía que dormir, Claudia, con en ese tiempo un iPod puesto, oyendo palabras de Dios, porque el diablo por la noche me decía, te voy a matar, vas a morir. Y lo único que yo tenía era que mis oídos oyeran palabras de Dios. Y así es. Y esa palabra que tú meditas, mientras más tú la meditas, más llega a tu corazón. Así es. Y esa parte de Josué, el versículo 8 tiene 3 partes. Envuelve tu boca. Así es. Por eso es que hemos hablado hoy primero de las palabras de tu boca. Nunca se apartará de tu boca esta palabra. 2, meditar. De día y de noche meditarás en la palabra, y es un esfuerzo que consume, no es algo del pasado. Y 3, la meditación es acción para que guardes y hagas, de acuerdo a lo que está escrito. Tienes que ponerle acción correspondiente a la palabra que estás leyendo. Si tú estás siendo atacado con dolores, no te quedes en la cama. Toma autoridad sobre ese dolor y mueve el cuerpo. Tienes que hacer algo. Amen. Tienes que hacer algo. Así que cuando nosotros meditamos en la palabra, es como haciéndote un lavamiento. te va limpiando, te va lavando tu entendimiento, tu mente, y vas cambiando todo. Yo he cambiado hasta la manera de hablar. Porque es así. Y a veces yo me encuentro de que lo que oigo a veces, ¿verdad? En el mundo, yo digo, wow, cómo la palabra de Dios lo transforma y lo cambia a uno. De ver que eso no lo recibo, lo que están hablando, cómo hay ignorancia a veces, ¿verdad? De las personas que no conocen la palabra. Yo te aconsejo que cuando te enseñemos cómo se medita, que cojas un versículo nada más. Yo medité en un pasaje, un versículo, 3 semanas. 3 significados básicos para meditar: memorizar, personalizar y visualizar. Tienes que ver la palabra terminada en tu vida sin mirar las circunstancias. Y eso, yo sé que eso es difícil, pero yo me imagino que cuando Abraham llevó a Isaac a la montaña para sacrificarlo 3 días, él estaba visualizando que el Señor se lo iba a resucitar, porque le había prometido que de ese niño vendría una descendencia grande. Tú tienes que verte visualizándote sano. Yo busqué fotos mías cuando yo estaba bien y las puse por todos los lugares. Tienes que verte sano. La meditación significa reflexionar sobre una escritura y aplicarla a tu circunstancia constantemente, hasta que esa escritura llegue a tu espíritu. Así es. Y esté cubierta, que el diablo no te la pueda robar. Amén. Porque, Claudia, es muy difícil cuando estás pasando por un cáncer o por un ataque duro. Un ataque fuerte de vida o tienes muerte. que verte sano. Tienes en tu imagen aquí, en tu imaginación, tienes que verte sano. Tienes que verte bien. Por eso yo saqué fotos y las puse por todos los lugares cuando yo estaba bien, porque tiene que ser así. Tiene que ser así. Entonces, no pienses que meditar en la palabra de Dios es igual que pensar positivo como en la nueva era. Eso no es así. Esta es la palabra de Dios. Ellos copiaron esto de la palabra de Dios. La meditación te cambia por completo, que tú empiezas a verte como que has recibido tu sanidad. Mira el Salmo 63, 5, 6. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando medite de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Wow, tremendo. Yo cogía Romanos 8, 16, 17 y me acostaba en el sofá ahí a meditar en ese pasaje. Ese pasaje es tremendo, porque ahí tú ves a Jesús en esa cruz y lo ves llevándose tus enfermedades, el cáncer, todo ataque, llevándoselo en esa cruz. Y puedes estar 20 minutos, 25 minutos meditando en esa escritura. Tú no puedes meditar por 2 minutos. Tú tienes que meditar en eso y repetirla, susurrarla. Comerte.
Masticarla. Masticarla, Meditar es masticarla. masticar, es comerte esa palabra. Amén. Eso es lo que es. El Salmo 1, del 1 al 3 es poderoso. Poderoso. Habla de la meditación. Y ese es el primer Y salmo. cómo eso también refiere a que si el hombre, el varón, es bendecido, el que no anda, es como un caminar, el que no anda en consejo de malo, el que no está permanentemente en camino de pecadores, el que no se sienta en silla de escarnecedores. Ese sentar es como ya algo que está permanente, ¿no? Claro. Y dice que eres bendecido si meditas en si en ella te deleitas y meditas en ella de día y de noche. Vas a ser una persona bendecida que da fruto, que A su todo hoja no tiempo. cae, que a todo tiempo y lo que hagas prosperará. Bueno, yo quiero decirle el proceso de la meditación, pues yo lo tuve que Es pasar. poderoso. Yo lo tuve que pasar. Tiene Wow. que permitir que la energía divina y la semilla, esa semilla que Tremendo. entra, que es la palabra de Dios, cuando ya tú la has confesado y meditado, susurrado, esa semilla se va a abrir esa cáscara y el Espíritu Santo va a tomar esa unción, Jesús y las palabras son espíritu y vida, y la va a llevar al lugar de tu cuerpo que necesita sanidad. Tremendo. Y yo le digo algo, eso ocurrió conmigo cuando las enfermeras estaban en la computadora y vieron cómo se desapareció el tumor. Eso es un Delante milagro de sus Dios. ojos. Lo hizo ahí para que vieran que no fue ni la radiación ni nada, que de un abrir y cerrar de ojos se desapareció ese tumor. Wow. Y cuando yo salía dijeron, yo no sé qué pasó aquí, pero el tumor se desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La palabra que usted había masticado, 6 semanas, meditado, 6 semanas. cortó, erradicó de raíz. Así mismo, se rompió la semilla, el Espíritu Santo tomó la unción y la vida que hay en la palabra de Dios, la llevó al tumor cuando ya mi espíritu se llenó de la palabra de Dios. Amén. Acuérdate, el espíritu tiene que estar lleno al 100% para que tú recibas. Si estás al 30, no, tienes que llegar al 60 o al 100 para que eso explote y se vaya esa enfermedad. Y como lo viví, lo escribí porque la semilla, que es la palabra de Dios incorruptible, no falla. Tú y yo fallamos, porque nos damos por vencidos. Yo estuve 6 semanas, Wow. 6 semanas para que se fuera ese cáncer, que era de muerte. Y no me iba a examinar hasta agosto, y esto fue en mayo 15 más o menos. Wow. Y cuando el médico me dice, te tengo que examinar, las enfermeras le dieron el reporte y no lo podía creer. Decía, ¿dónde está el tumor? ¿Dónde está el tumor? Porque un milagro así, que se vaya de repente, Se desapareció. se desapareció. Y Sí. esa palabra, como usted está diciendo ahí, que la unción y la vida, eso es Jesús. Solo Él. Es como Jesús mismo. Es la palabra. Él es el único que puede hacer eso porque la palabra es la que hizo eso. Porque sin la palabra, eso no ocurre. Por eso es la palabra viva. Y Él nos dejó. Porque cuando tú meditas en la palabra, estás nutriendo, dándole nutrición a tu espíritu. Amén. Igual que le damos nutrición a este cuerpo, Así es. con vitaminas y minerales, tú tienes que darle nutrición a tu espíritu. El espíritu humano Amén. necesita comer comida espiritual. Y estás llenándote cada vez más de esa unción, porque la palabra tiene la unción, la vida, Claro. el poder. Lo que pasa es tremendo. que si tú solo oyes palabra una vez a la semana y no coges esa palabra y la lees en alta voz para que tu espíritu oiga tu voz y los versículos bíblicos, no vas a recibir tu sanidad. Porque, ¿qué le pasaría a tu cuerpo si comes una vez a la semana? Es Débil igual. completamente. Es igual. O mueres de nutrición. Todo lo físico fue creado por lo espiritual. Wow. En lo espiritual, tú le tienes que dar comida a tu espíritu, comida que la única comida que hay,
que Es la sirve palabra. es la palabra de Dios, porque tiene que ser algo espiritual. Espiritual. Amén. Y Así entonces, ¿qué pasa, Claudia? Que no meditamos lo suficiente. Pensamos que es suficiente ir a la iglesia y oír una prédica por media hora o 45 minutos. Eso no funciona. No. Meditar es reflexionar, susurrar, pensar, contemplar la promesa y repetirla hasta que veas el resultado. Jeremías 15:16, Claudia, eso es algo poderoso. que me impacta a mí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo las devoré, yo las tragué entera y tu palabra me fue por gozo y alegría a mi corazón. Ese versículo a mí me ha impactado porque te deja saber la importancia de comerte, de tragarte esa palabra, de masticarla. Eso es meditación. Por eso es importante la meditación, como es memorizar y personalizar la palabra y también imaginarte y ver esa palabra terminada en tu vida. Imágenes, que la palabra de Dios te va a formar imágenes de lo que Dios dice, no de lo que te está ocurriendo, sino de lo que Dios dice que debe pasar y de lo que tienes que recibir. Ya el Señor se llevó todas las enfermedades. Ya Él se llevó todos los dolores. No te pertenecen. Amén. Pero las personas tienen que creer esto porque Dios no puede mentir. Amén, así es. Y no podemos estar hablando palabras para las personas dar lástima, vamos a decir, o para que llamar la atención. No podemos. Decir, ay, me duele, ay, no me siento bien. Entonces todo eso es una autolástima Esas son que no nos pertenece, son palabras vanas. Esas son palabras ociosas. Que le llama Jesús. Que vamos a ser responsables por esas palabras. Hay que someter la carne en eso, porque es así. No podemos nosotros estar actuando como personas que no tienen la revelación de la palabra. Nosotros tenemos la palabra de vida y tenemos que apropiarnos de ella para poder recibir lo que Dios dice. Así es. Bueno, vamos a empezar a meditar. Vamos a meditar. ¿Cuál es la primera que tenemos? Romanos o Mateo 8:16. Ok. En Mateo 8, 16, 17, esa fue una de las escrituras que me dio el Espíritu Santo. Así que voy a hacer yo esta y después tú haces la próxima. Y dice así, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y con la palabra sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó las enfermedades y sanó las dolencias. Esto es algo tan tremendo. Poderoso. Bueno, lo que yo hice con esto, yo repetía esto unas cuantas veces, susurrando. Después que tú lo repites unas cuantas veces, tú tienes que hacer una confesión. Eso es lo que ella y yo vamos a hacer ahora. Y ustedes van la repiten. Yo voy a hacer esta y Claudia la va a repetir. Amén. Y ella después hace la otra y yo la repito. Amén. ¿Ok? Así que empiecen a repetir ustedes que están viendo este programa, porque esto es vida para tu espíritu. Así es. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. Y Él mora en mí. Y Él mora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Él mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por la autoridad de tu palabra. Por la autoridad. No, regreso así. Gracias, Señor. Porque Él se llevó. Porque Él todo dolor y toda enfermedad. Y toda enfermedad. Y yo no cargo ni llevo. Yo no cargo ni llevo. Lo que Jesús se llevó por mí. Lo que Jesús se llevó por mí. Tú eres Jehová Rafa. Tú eres Jehová Rafa. Mi médico divino. Mi médico divino. El dador de vida. El dador de vida. Que mora dentro de mí. Que mora dentro de mí. Yo no cargo. Yo no cargo. Ni tomo. Ni tomo. Ni llevo. Ni llevo. Lo que Jesús se llevó en la cruz por mí. Lo que Jesús se llevó en la cruz por mí. Satanás. No tienes poder sobre mi vida. Tienes poder sobre mi vida. No puedes poner enfermedades o dolores en mi cuerpo. No puedes poner enfermedad o dolores en mi cuerpo. Jesús se los llevó en la cruz. Jesús se los llevó en la cruz. Y cargó mis dolores. Y cargó mis dolores. Yo no tolero ninguna enfermedad en mi cuerpo. yo no acepto
En el nombre de Jesús. Jesús tomó, llevó y cargó Jesús tomó, llevó y cargó mis enfermedades, mis enfermedades y mis dolores. y mis dolores. No me pertenecen. No me pertenecen. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, que yo Señor, estoy sana. que yo estoy sana. Porque estoy en Cristo. Porque yo estoy en Y Cristo. Cristo está en mí. Y Cristo está en mí. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Ahora ustedes levanten sus manos y den gracias a Dios que han recibido su sanidad por fe. Amén. ¿Cuál es la Gloria a próxima, Dios. Claudia? Vamos a hacer Romanos capítulo 8, versículo 11. Ok. Y dice así la escritura: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este es el poder de resurrección, poder sanador. Y este es el que usan allá en Oklahoma como ejemplo para que toda persona que de verdad es cristiana reciba la sanidad a través de la vivificación diaria del Espíritu Santo. Amén. Ok, haz la confesión. Ahora repitan después de mí: Padre, te doy gracias que Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor, Gracias, Señor, que tú vives en mí que tú vives en mí y vivificas mi cuerpo y mortal vivificas mi cuerpo mortal con tu espíritu. con tu espíritu. Gracias, Señor, Gracias, Señor, que respiras tu aliento que respiras tu aliento a mi cuerpo, dándole vida dándole vida en abundancia. en abundancia. Tú has tomado mi Tú cuerpo has tomado mi cuerpo para vivir vivir y estás y produciendo estás produciendo el querer y el el hacer querer y el hacer de acuerdo a tu de voluntad. acuerdo a tu voluntad. Ese poder de resurrección Ese poder de resurrección que levantó a Jesús que levantó a Jesús de entre los muertos, de entre los muertos, te ha dado le ha vida dado vida y salud y salud en abundancia en a mi abundancia a cuerpo. mi cuerpo. El Dios que da vida mora dentro de mí, El Dios que da vida mora dentro de mí, respirando vida respirando vida a cada a célula cada célula y órgano de mi y cuerpo. órgano de mi cuerpo. El poder de El resurrección poder de resurrección está trabajando en mi está cuerpo, trabajando en mi cuerpo, en mis huesos, dándole vida dándole vida y poder. y poder. Yo estoy Yo sana estoy sano y completa y completa en Cristo en Jesús. Cristo Jesús. Gracias, Padre, Gracias, Padre, por sentarme en lugares por celestiales sentarme en lugares con celestiales Cristo Jesús. con Cristo Jesús. Gracias por tomar posesión completa de mí. Gracias por tomar posesión completa de Gracias mí. por sanarme. Gracias por sanarme. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Levante sus manos y dele Gracias, gracias a Señor. Dios. Bueno, la próxima que vamos a hacer es algo de autoridad. Amén. Esto es todos los días tomando autoridad sobre el diablo y diciéndole que en el nombre de Jesús que se vaya de tu casa, Amén. que se vaya de tu cuerpo. Y vamos a hacer Lucas 10, 19. Este es Jesús diciéndote a ti y a mí: he aquí, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te daña. Así que vamos a tomar Gloria a autoridad Dios. y ustedes lo hacen en su casa todos los días. Tome autoridad. Ok. La enfermedad y la pobreza son el poder del diablo. La enfermedad y el poder del diablo. Yo pisoteo el poder del diablo. Yo pisoteo el poder del diablo. Cancelo el dolor. Cancelo el dolor. Cancelo la enfermedad Cancelo la enfermedad de mi cuerpo. de mi cuerpo. Cristo Jesús Cristo Jesús me ha dado autoridad me ha dado autoridad sobre el enemigo, sobre el enemigo, sobre sus demonios sobre sus y demonios sobre todo poder y sobre todo poder del enemigo. del enemigo. Yo tengo autoridad Yo tengo autoridad sobre la enfermedad y el dolor. sobre la enfermedad y la Te enfermedad. Te pisoteo, pisoteo, te cancelo, te cancelo. sal de mi cuerpo, Sal de mi cuerpo, sal de mi vida. sal de mi vida. No tienes derecho No tienes derecho de dominarme. de dominarme. Fuera mi cuerpo. Fuera mi cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera mi finanza. Fuera de mi finanza. En el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. La enfermedad, La enfermedad, el dolor, el dolor, la pobreza, la pobreza, la falta de dinero, la falta las de dinero, deudas, las están deudas bajo mis pies. están bajo mis pies. Porque estoy sentada Porque estoy sentada en lugares celestiales, en lugares celestiales, con Cristo Jesús, con Cristo sobre todo Jesús, poder sobre todo del poder enemigo. del enemigo. Wow, han tomado En autoridad nombre sobre de el Jesús. diablo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Gloria a Dios. Gloria Bendito a Dios. Ahora ¿Cuál es? vamos a hacer otra de Isaías 53, 4 y 5. En este versículo de Isaías 53, 4, 5
yo medité en esto, yo le preguntaba al Espíritu Santo por qué esto fue escrito en el pasado cuando Jesús le faltaba 700 años que viniera a la tierra a vivir. Wow, poderoso. Y estuve ahí preguntándole un tiempo. Y un día yo sentí que él me dijo que él había dado una visión a Isaías de lo que había pasado antes de la fundación del mundo. Y me llevó a las escrituras que dicen que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, cuando no había tiempo. Y en el corazón de Dios, en la eternidad, ya la sangre había sido derramada. Wow. Pero que ahora Jesús tenía que venir Y a cumplir esta promesa, esta profecía. Porque esto es una profecía que él la vio en visión, Isaías. Así que vamos a hacerla. Y ahí nos está enseñando el Señor de cómo funciona la palabra y lo espiritual primero y después se manifiesta. Jesús tuvo que venir a cumplir a esa palabra. Todo lo que ha sido profetizado tiene que ocurrir. Si no ha ocurrido ya, va a ocurrir en el futuro. Amén. Porque lo Gloria que Dios a Dios. habla, Él lo habla primero a los profetas y después se cumple. Así que vamos a hacer Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó en mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya herida hemos sido sanados. Wow. Poderoso. Ahora repite. Ciertamente, seguramente, libre de error, no hay duda, verdad, cierto, que Jesús tomó, llevó, cargó mis enfermedades y dolencias, y por cuya herida hemos sido sanados. Él mismo llevó mis enfermedades, y cargó mis dolencias. Yo no llevo o cargo lo que Jesús se llevó por mí, por cuya herida yo he sido sanado. Hay sanidad para mí. Yo estoy completa en Cristo. Por los golpes dados a Él. Todas mis enfermedades fueron a la cruz con Jesús y murieron con Él. Jesús se llevó mis enfermedades y por cuya herida yo he sido curado. Gracias, Señor. Por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Wow, esto es tremendo. Poderoso. Le hemos dado dos testigos, Isaías y Mateo. El tercero está en 1 de Pedro 2:24. Quien Wow. llevó él mismo nuestros pecados Así es. en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y aquí dice, y por cuya herida fuisteis Pasado ya. sanado. Wow. Ya, lo vimos 700 años antes que Jesús viniera. Lo vimos en Mateo durante la vida de Jesús, que no había ido a la cruz. Amén. Y todo está en el pasado, Claudia, Sí, ¿no? así Y ahora lo vemos, Jesús sentado ya a la diestra de Dios. En 1 de Pedro 2:24, ya ha sido el sacrificio, Él vino, pagó el precio, derramó su sangre, y ya todo ha sido pagado y dado. Así que si estás pasando por una enfermedad o estás pasando por un ataque, eso no te pertenece. Y empieza a establecer lo que has aprendido hoy aquí con la meditación. Amén. Y tú vas a ver que ese ataque se va. Bueno, vamos a hacer la confesión de los huesos. Amén. Esta confesión es importante. Esta confesión de los milagros en mi vida. Bueno, yo estoy haciendo eso y le digo que yo estoy viendo los resultados porque hay ataques de dolores en coyunturas, en huesos, y la confesión de la palabra es vida, es medicina. Espíritu, medicina, y penetra hasta tus tuétanos y coyunturas. 8 meses atrás a mí me hicieron un chequeo de los huesos y me dijeron que el hueso radio se llama, que estaba muy mal, que estaba muy débil,
en los dos brazos y que era peligroso. Yo hice esta confesión y no se lo dije a nadie. Amén. Yo empecé a confesar esta confesión y cuando voy de nuevo al médico me dice, te voy a tomar de nuevo para ver cómo están los huesos. Cuando vio el resultado me dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tú has hecho? Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque hay una mejoría muy grande. Wow, tremendo. Y entonces, claro, estos médicos no creen. Dije, no, yo estoy tomando el calcio, haciendo ejercicio, pero yo sabía que lo que hizo la obra. Amén. Entonces lo llevé a la iglesia y en una clase le pregunté Wow. a las personas cuántas personas tenían problemas con los huesos y todo el mundo tenía problemas con los huesos. Del grupo que y estaba. le llevé confesiones a todos y empezamos a hacerla. Vamos a hacerla ahora. Es tremendo. Tú la repites conmigo, Claudia. Esto tiene que ver con los huesos y las coyunturas. Así. Proverbios 3:8 dice, porque tu palabra es medicina para mi cuerpo es medicina para mi y cuerpo refrigerio para mis y huesos. refrigerio para mis huesos. Yo le ordeno a mi cuerpo Yo le ordeno a mi cuerpo que absorba el calcio calcio y otros minerales necesarios y otros minerales y necesarios. mis huesos son fortalecidos, Mis huesos son regenerados, fuertes. fuertes. Panal de miel, Panal suaves, son los dichos suaves, suavidad al alma suavidad al y alma medicina para todos mis huesos. y medicina para todos mis huesos. Yo profetizo sobre mis huesos Yo profetizo sobre mis y huesos. les digo huesos, Y les digo huesos, oíd palabra del Señor. oíd palabra del Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla vida sopla vida sobre mis huesos. sobre mis Y huesos. mis huesos son vivificados Y mis huesos son vivificados con tu poder. con tu poder. Llamo mis huesos sanos Yo llamo mis huesos sanos y fuertes. Ni uno de mis huesos Ni uno de mis huesos será quebrantado. será quebrantado. El Señor pastorea siempre El Señor me pastorea y siempre en la sequía sacia mi alma. y la sequía sacia mi Y le ha alma. dado vigor a mis huesos. Y le ha dado vigor a mis huesos. Yo soy como huerto de riego, Yo soy como huerto de riego como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Gracias, Señor, Gracias, que le has Señor, dado vigor a mis que huesos le has dado vigor a mis y están huesos fuertes y saludables. y están fuertes y Yo saludables. estoy vigorosa y verde. Yo estoy vigorosa y Y verde. mis huesos están Y mis huesos están rejuvenecidos rejuvenecidos como el águila. como el águila. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Es poderoso porque la palabra, Eso es ahí vida. está la Hemos unción y vida. tomado una sobredosis de la medicina. Sí. Hoy aquí con la meditación, con la confesión de la palabra y confesión de los huesos. Así es. Y tú puedes tomar una escritura que el Espíritu Santo te dé, de escrituras de sanidad, que hay muchas que se han mencionado, y tú apropiarte de hacerlo así. Ahora Sí, en esta clase. esta unas cuantas veces. Así es. Porque ahora está en Facebook Live, pero después se queda en YouTube. En YouTube, en la medicina de Dios, La en el medicina canal. de Dios, y esta se llama La Palabra del Reino, parte 2. Parte Pero 2. parte 1 tiene confesiones Así sobre es. todas las partes del cuerpo también. Amén. Así que bueno, vamos ahora a orar por las personas que necesiten sanidad. Gloria a Dios. Vamos a enviar la palabra. Claudia, envía la palabra. Santo Dios. Una palabra rápida y fuerte, pues ellos han oído ya la palabra, y que se apoderen ellos de esa palabra. Amén. Que Jesús ya los sanó. Padre, tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y nos sanó. Gracias, que tu palabra corre velozmente por toda la tierra, Sí, que mi no Dios. regresa a ti vacía, sino que hace lo que Sí, mi tú Dios. dices y es prosperada para lo que ha sido enviada. Gracias, Señor. Hemos enviado palabra, hemos hablado palabra tuya, palabra de vida, Señor. Sí, mi Dios. Así que ahora en el nombre de Jesús yo le hablo a toda persona que está escuchando esta enseñanza Sí, mi y Dios. que reciba, Padre amado, su sanidad, Sí, la Padre. cual ya tú pagaste en la cruz del Sí, Calvario. Padre. Así que ahora en el nombre de Jesús yo le hablo a ese cuerpo, yo le hablo a esta persona, Sí, su mi cuerpo, Dios. sus órganos, sus células, cualquier lugar o área que esté siendo atacado, que reciba sanidad, y lo declaro Sí, mi sano Dios. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y le ordeno a esa enfermedad en el nombre de Jesús que se vaya de su cuerpo. Fuera. Ahora, En en el el nombre nombre de poderoso de Jesús, ahora tú que estás escuchando, di: yo creo, yo recibo, yo tengo mi sanidad
Y te doy gracias, Gracias, Señor, Señor. porque yo soy sano, por Sí, mi cuya Dios. herida yo he sido Gracias. sanado. Gracias, Señor, en el Gracias, nombre de Señor. Jesús. Amén. Amén. Bueno, si nunca has recibido al Señor, Gloria a Dios. repite esta oración conmigo. Padre Celestial, Padre Celestial, vengo ante ti vengo ante ti como pecador arrepentido. como pecador arrepentido. Yo creo Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Jesús es tu que Él Hijo, murió que Él murió y resucitó, y resucitó. y esa sangre que Él derramó Y esa sangre que Él derramó ahora me limpia ahora me limpia de todo pecado de todo pecado y de todo mi y pasado. de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos Jesús resucitó de entre los muertos y ahora yo lo recibo y ahora yo lo recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Salvador, como mi sanador, como mi sanador, como mi Dios personal. como mi Dios personal. Gracias, Señor, Gracias, que Señor, por fe que por fe has entrado en mi corazón has entrado en mi corazón y te doy gracias y te doy gracias. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has Gloria a Dios. recibido al Señor por primera vez, te recomiendo que empieces a leer el Evangelio de Juan, bien despacito, 10 versículos al día, y pídele al Espíritu Santo que ya entró a tu corazón, que te dé revelación de la palabra, y te exhorto a que oigas estas clases todos los miércoles, y todas las que hay ahí, hay como 70 es. clases en Y también YouTube. pueden entrar a la medicina de Dios, www.lamedicinadedios.com, y ahí hay materiales para que tú fortalezcas tu fe, que puedes entrar allí y ver, y si cualquiera de esos materiales te interesa, también puedes entrar allí mismo y adquirirlos. Ahí te dice cómo hacerlo. Y en YouTube están enseñanzas previas que tú puedes ver y Como escuchar varias veces. 70 enseñanzas. Y el canal de YouTube es La Medicina de Dios, porque Facebook Live está ahí, pero después en unos días se desaparece a menos que tú salves esta enseñanza y el video. Sí, Así que bueno, ya gloria a sabes. Dios. Gloria a Dios. Bueno, Gloria a Dios. Claudia, ha sido una bendición hoy poder Amén. compartir la Así meditación y la confesión de la palabra, que es lo que ha cambiado Sí, tu Señor. vida y la mía. Sí, definitivamente. Y yo creo que muchas personas han recibido su sanidad en los huesos hoy. Así es, amén. Así que gloria a Dios por Gloria eso. a Dios. Ahora nos despedimos Sí, y Señor. siempre los dejamos con la palabra: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasará. Muchas bendiciones Amén. a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cómo hacerlo. Y en YouTube están enseñanzas previas que tú puedes ver y Como escuchar 70, varias veces. 70 enseñanzas. Y el canal de YouTube es La Medicina de Dios, porque Facebook Live está ahí, pero después en unos días se desaparece a menos que tú salves esta enseñanza y el video. Sí, Así que bueno, ya gloria a sabes. Dios. Gloria a Dios. Bueno, Gloria a Dios. Claudia, ha sido una bendición hoy poder Amén. compartir la Así meditación y la confesión de la palabra, que es lo que ha cambiado Sí, tu Señor. vida y la mía. Sí, definitivamente. Y yo creo que muchas personas han recibido su sanidad en los huesos hoy. Así es, amén. Así que gloria a Dios por Gloria eso. a Dios. Ahora nos despedimos Sí, y Señor. siempre los dejamos con la palabra: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasará. Muchas bendiciones Amén. a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.